estas sean una sola. Por esta razón nos acompaña la profesora y directora de la Oficina de Investigaciones, la profesora Ángela Parrado de nuestra Universidad Distrital. Profesora, muy buenos días, bienvenida a la UT Estéreo. No le estamos Genial, sí le escuchando. dejé el Ahora sí, micrófono apagado. ahora sí. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Saludos a todas las personas que nos están oyendo. Bueno, profesora, agradecidos que haya podido atender esta invitación para hablar este comunicado de vicerrectores y directores de estas oficinas de investigación de las universidades públicas referente pues a los proyectos de ley sobre experimentación en animales. Sí, entonces te cuento un poco, ahí pues tú lo acabas de decir, ahí había dos propuestas en el Senado, dos proyectos de ley sobre la regulación de la experimentación y la investigación con animales. Y pues en ese sentido, desde muchas áreas, desde muchas carreras y pues grupos de investigación surgió la necesidad de pronunciarnos por este proyecto de ley, porque pues en realidad tenía muchos problemas. Pues los dos proyectos de ley, lo primero que sorprende es que se presenten dos proyectos de ley muy parecidos en muchos aspectos, pero no como un solo proyecto de ley conjunto, sino cada uno como por un lado. Eso fue como la primera sorpresa. Primero surgió el de un representante y después del otro, y al revisarlo nosotros, los grupos, oír nuestros grupos de investigación de las diferentes universidades, pues decidimos tomar una postura invitando al diálogo y que se construyeran, que se fusionaran los proyectos de ley y que, claro, se construyeran en conjunto considerando como todos los sectores, ¿no? Que porque creemos y hemos visto que, pues eso, muchas cosas como inconsultas, muchos, digamos, problemas conceptuales y muchas implicaciones de esos posibles proyectos de ley en lo que es la cátedra, en lo que es la investigación, en lo que es y la investigación a todo nivel, digamos, no solamente médica, que digamos probablemente sería como el fin inicial de estos proyectos de ley, o parece, sino la investigación en general. Nosotros tenemos biología, ingeniería forestal, maestría de manejo del bosque, una cantidad de cosas que trabajan directamente con los animales en el campo. Y todo esto, digamos, pondría limitaciones o no a esto, y por eso es que invitamos, era una invitación a retirar los proyectos y trabajarlos de forma conjunta entre todos los actores, digamos, que estemos involucrados. Claro que sí, como usted bien lo menciona, digamos, estas propuestas también buscan atender esos asuntos relacionados con el manejo ético, ¿no? De aquellas especies que son modelos biológicos. Sin embargo, pues la academia también ha tenido como ese recorrido con los aportes también necesarios, ¿no? En esos comités de ética en la experimentación con animales. Profesora, este tipo de propuestas se podría decir pues que hay como un desconocimiento frente al ejercicio de la investigación con la fauna. Yo creo que es como frente a la complejidad de la fauna en Colombia. Bueno, la biodiversidad en Colombia. Por un lado, pues hay una ley que ya existe, que es del 89, que es la de toda esa parte de los animales. Ya existe una ley de regulación de todos los procedimientos con animales, una ley de la República, ¿no? Que genera sus comités de cuidado de la fauna, hace obligaciones a los comités de ética ¿no? De las diferentes instituciones que van a trabajar. Entonces ya hay unas regulaciones alrededor del trabajo con animales. Sin duda toca mejorar, dar más lineamientos, mejores capacidades, capacitar, ¿no? Nosotros en el Comité de Bioética a veces nos enfrentamos a algunas coyunturas interesantes que no solamente hablan de la experimentación, sino de otras cosas, pero entonces ahí, digamos, estamos trabajando, y por eso es que la invitación es trabajar en conjunto. Pero yo lo que veo es que como que hay y lo que ven muchos, no solamente nosotros, sino, digamos, lo que se ha oído de los grupos, es que hay unas generalizaciones muy gruesas alrededor de lo que son animales, y en un país extremadamente diverso como es Colombia, donde pues es uno de los países, el quinto país en mamíferos, el primero en anfibios y además en insectos y una cantidad de cosas que también son animales, nemátodos, bueno, una cantidad de grupos, somos supremamente diversos, pues meterlos todos en una categoría como animales, y meterlos en una categoría de las restricciones o no a la experimentación,
es complicado, eso debe tener muchas más aristas, muchos más debates, muchas más cosas. Y por otro lado, el otro gran problema es como unas concepciones, digamos que yo creo que falta debate alrededor de lo que es conservación y alrededor que es manejo de fauna, porque el manejo de fauna y en un país como este tiene muchas connotaciones, no solamente es tratar de reintroducir fauna, ¿no? Y mejorar las poblaciones, sino también controlar otras poblaciones, controlar poblaciones de fauna, que son plagas, desde insectos, desde una cantidad de animales, y también o mantener poblaciones. Y ese uso y ese manejo de la fauna, pues tiene una connotación muy fuerte y muy gruesa que aquí creo que falta, digamos, esas visiones y esas miradas. Profesora, buenos días. Hola, buenos días. Bajo este proyecto de ley, muchos biólogos, investigadores incluso, han señalado cómo la investigación con los animales han llevado también a proteger incluso diferentes especies que a partir del reconocimiento de sus hábitats, de sus comportamientos, etcétera, pues han logrado que algunas especies incluso se sientan protegidas respecto a la presencia de los seres humanos. Y en ese sentido me gustaría preguntarle si bajo este proyecto que eventualmente se llegara a aprobar, pues separaría en muchas medidas el tema de la investigación. Desde allí, pues usted lo mencionaba, hay temas de salud, hay temas pues netamente de hábitat biológicos. Desde allí entonces sería un freno contundente a la investigación en Colombia. Pues yo creo que, no sé si será un freno contundente, pero sí generaría en algunos aspectos muchas trabas y en otros que con la posibilidad de bloquear completamente ciertos procesos. Aquí, por ejemplo, el proyecto de ley habla de capturas. Cuando se hace un censo de aves o cuando se hace un censo de murciélagos, por ejemplo, ahí hay capturas y recapturas porque pues los animales se marcan y se vuelven a liberar o bueno, y hay muchos individuos y lo mismo con bueno, con insectos hay capturas para documentar esa biodiversidad y ahí hay, digamos, y ahí el proyecto dice que se prohíben las capturas y bueno, bajo unas condiciones, entonces ahí ya empieza a tener problemas, ¿no? Las colecciones biológicas, que es uno de los grandes patrimonios de la humanidad, la universidad tiene una importante colección biológica y que pues hace parte del Museo de Historia Natural y que lo tienen otras universidades y son patrimonios de la biodiversidad, también pues tendrían problemas en esa documentación, que ahí está colectada la biodiversidad de Colombia. Entonces, lo mismo, digamos eso, cuando uno hace trabajo de investigación en campo, aquí exacto, como hay unos conceptos que no son muy claros, por ejemplo, conservación, entonces no es muy claro ese concepto en función de cuándo se puede hacer el trabajo con animales o no. Yo creo eso, hay muchas cosas muy ambiguas que yo creo que se tienen que debatir mucho más fuertemente y construir entre todos, probablemente eso. Nunca está de más seguir mejorando los protocolos, seguir mejorando nuestras normas, seguir construyendo cosas más claras, pero en este momento como está, yo creo que sí pondría muchos aspectos porque está muy genérico, muy ambiguo en algunos conceptos, y eso es lo que pedimos, digamos, desde los vicerrectores, que se construya. Aquí están nuestros científicos y nuestros investigadores con el ánimo de aportar desde muchas universidades, porque esto lo hablamos, esto es un grupo de 8 vicerrectores que firmamos esta carta, 8 o 9 vicerrectores de las universidades públicas, de las más grandes, que firmamos esta carta diciendo, bienvenidos, debatamos, están nuestros investigadores aquí listos para debatir y además lo otro, claro, aquí nosotros no tenemos medicina, digamos, tanta experimentación, pero en otras facultades, en medicina, en ciencias biomédicas y todo eso, pues también que tienen veterinaria, toda esa parte, pues la connotación incluso es mucho más fuerte. Profesora, ¿por qué es tan importante que la academia, las universidades públicas también se hagan parte como de este diálogo, ¿no? De estas iniciativas tan pertinentes, ¿no? En temas de investigación, teniendo en cuenta también que las universidades tienen esa fortaleza que es la investigación, que son o es uno de sus funciones misionales o ejes misionales y pues digamos el hecho de poder llegar con esa intención, ¿no? De construir una sola propuesta.
Sí, digamos, pues es que el proyecto de ley se llama reglamentar la investigación y la educación con animales. Entonces, pues ya de una vez cae, es resorte pues de las universidades donde la mayor parte de la investigación y educación con animales, digamos, cae, ¿no? Desde carreras como biología, veterinaria, zootecnia, hasta medicina, toda la parte de biomedicina, ¿no? Entonces ahí empezamos, digamos, por eso es un resorte nuestro fuerte. El proyecto de ley, digamos, da responsabilidades al Ministerio de Ciencia, de Tecnología, al Ministerio de Educación, habla de las ciencias básicas y aplicadas, y bueno, es todo lo que ocurre en el contexto universitario, ¿no? Y los que, digamos, donde se han las grandes investigaciones en este sentido, pues es en las universidades, más que en los mismos institutos de investigación que son, digamos, externos a universidades, que en realidad son pocos los que existen en Colombia. Pues está el Instituto Nacional de Salud y que ese pues hacía toda la investigación en suelos antiofídicos, que eso pues también está debilitado. Y pues los otros institutos que digamos en algunas cosas directas con animales no necesariamente inciden. Entonces, claro, digamos, la competencia del proyecto de ley incide directamente en las universidades. Por eso es tan necesario abordarlo desde aquí, ¿no? Claro que sí, también además que es afortunada pues una iniciativa que busque que ese ejercicio tecnocientífico se desarrolle también bajo esas premisas de las buenas prácticas para el bienestar pues de los organismos. Claro, sin duda, digamos lo que te digo, nosotros ya hay unos comités de ética y de bioética, la ley 84 ya había regulado buena parte de las cosas y genera obligaciones. Sin duda hay que crecer más porque, pues, digamos, también la ciencia ha avanzado mucho. Incluso hoy estaban hablando sobre el uso de animales para generar células madre. Entonces eso tiene unas connotaciones éticas importantes y cada vez avanza más y sin duda se tiene que regular. Pero, y mirar como los protocolos más claros, pero de nuevo, eh, pues hay que hacerlo construir de forma conjunta y no desde una sola mirada. Ahí hay que tener mucho cuidado con bienestar y lo que es bienestar, ¿no? Porque los comités normalmente de ética pues miran bienestar y bienestar no necesariamente es prohibir captura, necesariamente, sino dar los protocolos apropiados para bienestar. Entonces eso hay que mirarlo porque ya hay unos avances y es demasiado complejo el tema y como lo vemos un poco en el proyecto de ley está como muy ambiguo, muy simplificado cuando en realidad tiene muchas aristas. Profesora, bajo algunos de los argumentos que se contemplan en este proyecto de ley, se habla que por lo menos para el control, bueno, para la realización, la fabricación de las vacunas contra el COVID-19 se lograron sin testeo animal. Y esto en medida de un tema de salud pública. ¿Cómo considera que Colombia está en este momento para que, digamos, logre también, además de esto, una transición a nuevas alternativas de fabricación de medicamentos, de fármacos e incluso pues de otros aspectos que se vean transformados a través de este proyecto de ley? Bueno, yo no lo tengo tan claro en realidad si las vacunas del COVID, pues se lograron sin testeo animal, pero eso sí no lo tengo tan claro, no creería que eso es cierto, pero pues puede ser que sea desconocimiento mío en este caso, pero hasta donde yo tengo entendido sí es parte como del procedimiento. Eh, lo que hay, obviamente el proyecto de ley propone utilizar modelos y utilizar reemplazos en lo que es posible y probablemente sí, y probablemente eso es parte pues de lo que se tiene que debatir y hablar. En algunos aspectos la modelación sin duda es importante, pero hay otros aspectos que yo creo que todavía es muy difícil evitar. No, por ejemplo, eso, en términos de la documentación de la diversidad biológica, en términos del manejo de plagas, en términos de toda la parte de sanidad y de zoonosis, ahí todavía es
ahí todavía digamos, la interacción directa con los animales es necesaria. Probablemente en otros aspectos tendremos más avances, pero todavía nos falta mucho. Entonces, ahí es donde entra que no se puede mirar desde una sola forma y es muy difícil lograrlo. Y eso, buena parte de las vacunas aún siguen siendo trabajadas con animales. Los sueros antiofídicos, no, todavía siguen siendo los mejores sueros, pues vienen directamente de manipulación de serpientes. Entonces, bueno, ahí hay una cantidad de miradas que todavía toca tener en cuenta. Entre las universidades firmantes, profesora Ángela, pues que son universidades públicas, ¿no? Y están a nivel nacional, Universidad de Antioquia, está la Universidad del Cauca, Industrial de Santander, la de Nariño, la Tecnológica de Pereira, de Caldas, nuestra Universidad Distrital, por supuesto, la Universidad Nacional, la Universidad Quindío y la del Valle. ¿Cómo lograron las universidades también tener esta articulación para poder, digamos, pronunciarse frente a este tema? Pues resulta que desde el año pasado, esto es aparte de eso, desde el año pasado se retomó una iniciativa en la época de Moisés Wasserman, cuando estaba en la universidad. Él había logrado como consolidar un grupo de vicerrectores de investigación, eso es hace 10 años. Y el año pasado, hablando con la directora de investigaciones de la Universidad Nacional, Marcela Sánchez, estuvimos, digamos, se retomó la idea de retomar ese comité de vicerrectores de investigación de las universidades públicas, digamos, diferente a SUBE, un grupo un poco más pequeño, como de las universidades, digamos, también tener como una representación regional, como las universidades, digamos, por regiones más grandes. Entonces estamos la distrital y armamos un grupito de vicerrectores que nos reunimos frecuentemente para discutir diferentes temas. Entonces, también nuestros dolores y angustias y tristezas, pero también cómo complementarnos en estrategias. Ya hemos logrado varios pronunciamientos interesantes como vicerrectores. Es muy chévere este espacio de trabajo porque nos encontramos en causas comunes. Hay otros que sí somos muy diferentes, pero también aprendemos de las experiencias mutuas. A veces uno cree que como que está como la Universidad Nacional, la gigante, que también tiene sus problemas, dolores y cosas, y que nosotros como una universidad un poco más manual hemos podido aportar, pero al revés también ellos en su experiencia aprendemos cosas. Entonces tenemos este grupo que nos hemos podido pronunciar en varios aspectos interesantes. No sé qué tanto impacto no logramos, pero sí por lo menos juntos logramos por lo menos llegar a espacios de conversación con el Ministerio de Medio Ambiente, logramos generar posturas claras. Por ejemplo, con el modelo de Publindex logramos que venía y que, digamos, estábamos un poco en contra con ese modelo, pues como estaba planteado. Entonces hicimos unas posturas y ahí estamos con visiones alrededor de local, también hemos logrado hacer posturas. Y en pues nos unimos y justo coincidió, digamos, la salida del proyecto de ley de Lozada coincidió con una reunión que teníamos de vicerrectores. Entonces ahí dijimos, no, pues nos toca generar postura porque además todos los investigadores están alborotados. Entonces, y ahí logramos hacer la carta. Nos demoramos un poquito en ponernos de acuerdo con las diferentes visiones y retroalimentaciones que recibía cada vicerrector y director de investigaciones de cada universidad, pero lo logramos y creo que es un mecanismo interesante esta reunión ocasional que tenemos. Directora, buenos días. Dentro de la misma línea de ruta que se está dando dentro de los dos proyectos de ley, se está hablando sobre el quitar el elemento animal para las investigaciones. Hay un biólogo de la Universidad Nacional que dice que no es necesario extremarlo hacia lo total, ¿no? Sino más bien parcializarlo o resolver esos problemas que es la regulación y el control. ¿Usted qué opina frente a esto? ¿Pero a qué te refieres con quitar el elemento animal? De la investigación hacia los animales como tal, utilizar el animal como método de investigación. Sí, no, es que, exacto, eso es parte como de la complejidad en el tema. No es tan sencillo y no es desde una sola mirada. Primero, como que la definición de animal es muy confusa porque pareciera que este proyecto de ley se refiere exclusivamente a mamíferos en algunas cosas. Pero por otro lado es que animales, de nuevo, cuando hablamos de animales, hablamos desde lombrices que infectan a
a otro animal y le da parasitosis. Y desde ahí experimentar con esas lombrices, bueno, hacer experimentos y trabajar alrededor de toxicidad, que habla de desparasitar un animal, empieza a ser problemático. Entonces, por eso es que ese concepto animal hay que dejarlo muy claro, es muy grueso y tiene ambigüedades también en eso, en el manejo, en toxicidad, en qué es salud mental de los animales. Entonces, cuando hablamos de desparasitar y trabajar con lombrices, de desparasitar de lombrices a otro animal, ahí con quién estamos interactuando y qué estamos prohibiendo o no, ¿no? Desde desparasitar empieza a ser prohibitivo el proyecto de ley en casos de experimentación en veterinaria, por ejemplo. Entonces, ahí es donde el concepto animal es ambiguo, raro, pero hay muchos otros conceptos que están ahí. Entonces, no solamente se soluciona con eliminar animales de la experimentación, eso es demasiado complejo y no es posible. Y los que estudian, y las personas que estudian diversidad en el campo, en vida silvestre, la fauna silvestre, que es para su mejoramiento o reproducción o control, ahí también hay unas connotaciones, que no es tan sencillo. Parece que esto es eliminar al laboratorio, pero en realidad está implicando todo Colombia respecto al estudio de la biodiversidad también, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Directora, y bueno, hablando también del concepto, precisamente desde el ámbito biológico, nosotros somos animales, ¿no? Nosotros como seres Sí. humanos somos animales. ¿Eso también tendría una implicación directa con la experimentación con seres humanos? Probablemente, pues eso es parte como de las ambigüedades, porque acá, normalmente están distinguiendo como animales no humanos, pero acá no es muy claro eso. Pareciera que es con mamíferos, pero ahí también caemos nosotros. Entonces sí, de nuevo es que hay unas ambigüedades en términos, no solamente lo de animales, sino eso, términos como conservación, términos como manejo de fauna, términos como toxicidad, términos como salud mental de los animales, que es complejo, términos como sintiencia, que la sintiencia tiene una cantidad de connotaciones, sobre todo aún muy, muy débiles, y entonces hay que tratar pues de dejarlo lo más robusto posible. Por eso mismo, para que no se generen ambigüedades, sino que estemos o completamente bloqueados o generando pues unas situaciones complicadas. Por eso es que es tan importante el debate con la academia, ¿no? Porque una sola mirada es muy difícil de sostener un proyecto de ley y es demasiado complejo, es demasiadas miradas que se necesitan aquí. Bueno, profesora Ángela, gracias por acompañarnos en la UD Estéreo y hablar sobre este pronunciamiento de las universidades públicas, pues frente a esos proyectos de ley para limitar uso de animales en la investigación. Bueno, muchas gracias por la invitación, espero que haya aclarado un poquito más el asunto. Claro que sí, además que la academia hace parte también de este debate y es importante también escuchar las propuestas de la academia porque desde allí se construye también. Ya son las 8 de la mañana con 37 minutos a esta hora.